Bueno, bienvenidos nuevamente. Vamos a presentar nuestro segundo panel de la jornada. Protección de inversiones, tratados bilaterales de inversión de tercera generación, negociación y cumplimiento, el derecho internacional. Nos acompañan en este panel el doctor Alberto Bianchi, doctor en Derecho, miembro titular de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, abogado egresado de la Universidad Católica Argentina, doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, miembro titular de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y autor de numerosos libros y artículos sobre Derecho Administrativo y Constitucional. El doctor Raúl Vinuesa, abogado, diploma de honor, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Master en the Fletcher School of Law and Diplomacy, LLM de Harvard Law School, Diploma en European Integration en el Europa Institute de la Universidad de Ámsterdam, Diploma en International Law de la Universidad de Cambridge, profesor titular consulto de la Facultad de Derecho de la UBA, miembro pleno del Institut de Droit International, juez ad hoc de la Corte Internacional de Justicia, árbitro en tribunales arbitrales del CIADI, Mercosur, Corte Permanente de Arbitraje, Corte Internacional de Arbitraje de la CCI y del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo. Y el doctor Daniel Raimondi, es funcionario del Servicio Exterior de la Nación desde 1984, licenciado en Economía Política de la Universidad de Ginebra, en formación en Políticas Comerciales del GATT, Ginebra, Altos Estudios Europeos del Colegio Miguel Servet de la Universidad de Sorbonne, París, formación en asuntos clave de la Agencia de Comercio y Desarrollo de la UNCTAD en Torino y desde junio de este año se desempeña como secretario de Relaciones Exteriores del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación. Y el doctor Horacio Rosati, abogado, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales y máster en Evaluación del Impacto y Gestión Ambiental, es ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fue convencional constituyente por Santa Fe en la reforma de la Constitución Nacional en 1994, intendente municipal de la ciudad de Santa Fe entre el 95 y 99, procurador del Tesoro de la Nación, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. En el ámbito académico es profesor titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, director de la Maestría en Teoría Constitucional y Derechos Humanos de esa universidad. Se ha desempeñado también como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe y fue hasta el año pasado director del doctorado en Ciencias Jurídicas de la misma universidad, autor de innumerables publicaciones, es Premio Comnex, Diploma al Mérito 2006, 2015 en Derecho Constitucional. Les damos a todos una cálida bienvenida. Doctor Alberto Bianchi. Muy buenos días a todos. Muchas gracias en primer lugar al señor Procurador del Tesoro, al doctor Sarabia Frías, por esta amable convocatoria y por supuesto muchas gracias también por permitirme estar en tan distinguida compañía. Todos los países organizan su sistema judicial, su sistema jurídico. Ahora, a veces ocurre que esos sistemas generan insatisfacciones, no generan los resultados que se desean. No se los genera en lo que podríamos llamar los derechos no patrimoniales, también llamados derechos humanos, y en los derechos patrimoniales, de contenido económico, que también son derechos humanos porque los animales no tienen patrimonio. Entonces, es obvio que los derechos patrimoniales también son derechos humanos. Y no generan satisfacción en estos dos ámbitos. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es buscar la solución en tribunales que están fuera de las fronteras del país. Estos tribunales pueden ser tribunales permanentes, tribunales internacionales, tribunales extranjeros, tribunales arbitrales, y así es que la Argentina ha ido, digamos, hacia dos jurisdicciones, por hacer una separación que no es tan nítida. Una es la jurisdicción del Sistema Interamericano para la Protección de los Derechos Humanos, y la otra es la elección
de tribunales arbitrales internacionales, el CIADI entre ellos, la elección de tribunales extranjeros, a veces los tribunales de Nueva York para determinadas cuestiones, voy a mencionar un caso, y a veces tribunales internacionales de otro tipo. Esto funciona bien hasta que estos tribunales a veces entran en cierta interferencia o en cierto conflicto con el ordenamiento interno. Y esto lo hemos visto en estos dos ámbitos que he separado, lo patrimonial y lo no patrimonial. En el aspecto no patrimonial, a veces el sistema interamericano tiene algún conflicto, algún roce con el sistema argentino, y menciono dos casos. Uno es el caso Acosta, según el cual, si se hubiera aplicado la jurisprudencia de la Corte Interamericana, habría quedado en libertad un represor condenado por delitos graves. El otro caso más reciente y un poquito más sonado es el caso Fontevecchia, donde finalmente la Corte entra no en un conflicto, pero sí en un diálogo con la Corte Interamericana y le dice, mire, usted no es la cuarta instancia, yo no voy a revocar una sentencia que ha pedido suyo. Y en esto le doy la razón a la Corte Suprema Argentina. A su vez, en el caso de los derechos patrimoniales, también tenemos algún conflicto, y creo que se pueden dar muchos ejemplos, pero creo que hay un caso que ejemplifica muy bien este conflicto, y es el caso Claren Corporation, resuelto por la Corte Suprema en marzo del año 2014. ¿Qué pasaba en Claren Corporation? Claren Corporation era la tomadora de un bono que había emitido el gobierno argentino, un bono en dólares, cuya jurisdicción eran los tribunales de Nueva York. Ahora, todas estas condiciones las había fijado el gobierno argentino, ¿sí? Había decidido, porque en esto el gobierno emite el bono y las condiciones las establece unilateralmente, tratando de atraer a los compradores de los bonos, y luego los que compran el bono, estas condiciones ya están prefijadas. Se compra el bono no se paga, se reestructura la deuda como consecuencia de la... Perdí esto. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Se ve que no estoy acostumbrado a este tipo de instrumentos tan sofisticados. Lo cierto es que compran el bono, viene la reestructuración de la deuda como consecuencia de la ley de emergencia y no se paga el bono, entonces Claren Corporation litiga, va a los tribunales de Nueva York, que era donde el bono decía que había que ir, y gana el caso. Obtiene una sentencia de condena contra el Estado argentino, pero claro, no la puede ejecutar en Nueva York, la tiene que ejecutar en la Argentina. Entonces viene a la Argentina a ejecutar la sentencia, es un trámite bastante simple, bastante lineal, y los tribunales en la Argentina, confirmación de la Corte Suprema, dice, no, esto viola el orden público argentino porque violaría las normas de emergencia, que son normas de orden público. Ahora bien, esto genera una enorme insatisfacción. Y quiero mencionar cuáles son las tres razones por las cuales creo que este tipo de decisiones malogran a veces todos estos procesos de captura, en el buen sentido, de la inversión en el cual en este momento está la Argentina. A ver, en primer lugar porque el sistema de prórroga de jurisdicción a favor tanto de tribunales nacionales, o tribunales, extranjeros, como internacionales, sean privados, sean arbitrales o judiciales, está legalmente previsto, está en el artículo 1 del Código Procesal Civil y Comercial, o sea, no es una cuestión anómala, está perfectamente regulado en el Código de Procedimiento, en materia patrimonial. En segundo lugar, porque esto es una manera razonable de atraer capitales. En tercer lugar, porque la Corte Suprema ha avalado en muchas de sus jurisprudencias de los años 20 en adelante, ha avalado la transferencia, la prórroga de jurisdicción. Esta es la primera razón. La segunda razón es que la objeción que se planteó, que se le podría haber planteado también a un inversor argentino. En 1996, la Corte Suprema resolvió un caso que se llamaba Brunicardi, que
¿qué sucedía en este caso? Era un tenedor de un bono que le habían reestructurado la deuda, habían emitido otro bono que por supuesto valía mucho menos que el anterior, entonces fue a los tribunales y dijo: yo quiero que me paguen el bono en las condiciones originales. La Corte Suprema le dijo: no, la reestructuración del bono es una cuestión política no justiciable. Con lo cual, acá no podríamos decir que había un tratamiento distinto de los nacionales que de los extranjeros, o de los tenedores de bonos nacionales que de los tenedores de bonos con cláusula de jurisdicción extranjera. Ahora, creo que hay una diferencia que es importante. En este sistema, la Argentina ha sido totalmente autorreferencial. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la Argentina es la que fija las condiciones, establece que el bono se paga en dólares, establece que es la jurisdicción internacional, y luego cuando el tenedor del bono confía en la Argentina, ¿no? La confianza legítima que genera la Argentina, la asume y compra el bono y está esperando que le paguen y no le paguen y sigue los trámites que indica la Argentina que deben seguirse. Cuando vuelve a la Argentina le dice: no, señor, usted perdió. Todas las condiciones que yo le fijé ahora están sepultadas por el orden público. A ver, no es que esté hablando yo en contra del orden público, pero si cada vez que vamos a hacer algo le ponemos el orden público por delante, a esto ahuyenta enormemente la inversión. La tercera razón, y con esto termino, no sé si tengo tiempo, señor moderador. La tercera razón es que, esto lo decía uno de los integrantes del panel anterior y yo coincido. La Argentina es un país ávido de capitales. En la Argentina no se producen capitales. La Argentina es todavía, como éramos en 1920, un país agroexportador. La única diferencia es que en 1920 le vendíamos carne a Inglaterra y ahora le vendemos soja a los chinos, entre otras cosas. Pero seguimos siendo un país de matriz agroexportadora. Siempre se dice que la crisis de 1930 en la Argentina vino por la crisis de Wall Street en 1929. Esto no es cierto. La crisis vino, y esto es bueno saberlo, porque los ingleses dejaron de comprarnos carne. En 1929 gobernaba el país todavía Hipólito Yrigoyen y vivíamos en un régimen de convertibilidad de la moneda. Uno de los que tuvimos en la Argentina ha tenido 5 regímenes de convertibilidad, salimos mal de todos. En ese momento, los ingleses empezaron a bajar la cuota de compra de carne. ¿Por qué? Bueno, porque los ingleses en ese momento empezaron a tener reclamo de sus dominios, que también eran productores de carne, básicamente Australia y Canadá, que decían: pero ¿por qué le compran el ganado a la Argentina y no nos lo compran a nosotros? Entonces empezaron a bajar la compra de carne y la Argentina empezó a tener problemas en su balanza de pagos. Esto se agravó en los años siguientes, durante la década de 1930. ¿Por qué? Porque en 1931 los ingleses sancionaron lo que se llamaba el Estatuto de Westminster, que fue la creación del Commonwealth británico. Y en 1932 celebraron la Conferencia de Ottawa. ¿Qué era la Conferencia de Ottawa? La concreción de un acuerdo según el cual le iban a comprar a sus dominios, Canadá y Australia, el ganado que antes nos compraban a nosotros. Esto generó una reacción inmediata en el gobierno argentino y ahí vino el famoso y tan denostado Pacto Roca-Runciman, que sí, que fue por supuesto leonino para la Argentina, porque nuestro principal comprador había dejado de comprarnos y esto trajo la crisis económica en la Argentina. Entonces, y con esto quiero terminar, somos un país que depende enormemente del capital. Decisiones como la de la Corte de Clarion Corporation, más allá de que admitamos que están fundadas en orden público, son sumamente disuasivas de cualquier inversión. Mientras este tipo de conductas no se cambien, creo que tenemos 3 escenarios. El primero es que no vengan los inversores. El segundo es que vengan inversores indeseables. El tercero es que vengan inversores deseables, pero muy caros. Ninguno de estos 3 escenarios es bueno. Nada más, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. En un momento dado, al principio, dijo, los tribunales no generan soluciones, y me hizo acordar, y creo que tengo entendido que los contratos petroleros de Frondizi eran con tribunales argentinos, es decir, que en algún momento dado la justicia argentina sí daba soluciones. ¿Qué pasó? ¿Por qué dejó de darlas? A ver, yo dije que no daba soluciones satisfactorias y que no daba la solución esperada. Los contratos de Frondizi fueron anulados, ¿sí?, por el gobierno y generaron algunas indemnizaciones que se pagaron, con lo cual en ese momento no hubo una gran insatisfacción.
La moda de ir a los tribunales internacionales, sobre todo los tribunales arbitrales internacionales y en particular los tribunales del CIADI, vino en 1990. ¿Por qué? Porque la Argentina venía de la hiperinflación de la época de Alfonsín. Y había que mostrar que la Argentina estaba realmente interesada en captar inversores, que lo hizo en su momento, a fuerza de vender activos públicos, por supuesto, pero lo hizo. Pero uno de los enamoramientos al inversor fue: quédese tranquilo que usted no va a litigar en los tribunales argentinos que se presumen o se pueden presumir parciales. Vamos a ofrecerle un mundo internacional de tribunales internacionales donde usted pueda litigar cómodamente. Ahora, todo eso, todo ese círculo no se cierra en el Tribunal Internacional. El círculo se vuelve a cerrar en la Argentina porque los activos para ejecutar esos laudos, esas sentencias, están en la Argentina. Entonces, una vez más, empezamos diseñando el sistema y terminamos diseñando el sistema. Todo lo demás es un decorado que, si no dejamos de convertirlo en un decorado, vamos a seguir teniendo problemas. Sí. Doctor Vinuesa. ¿No funciona esto? Sí, tendría que tratar el doctor. Intente. ¿Hola? Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, nuevamente agradecer la posibilidad de estar acá y compartir algunas experiencias de tribunales arbitrales, sobre todo a través de la aplicación de los tratados bilaterales de inversión. Yo creo que Argentina está en un momento muy especial en este momento porque se da la posibilidad de renegociar, aparte de celebrar nuestros tratados, de celebrar nuevas negociaciones sobre la base de tratados que en alguna medida llevan más de 10 años. Simplemente quisiera decir que cuando en la década del 90 la República Argentina se vuelca a políticas públicas para integrarse en una economía de mercado, necesariamente estaba condicionado a aceptar una serie de acuerdos internacionales en donde la promoción y protección de inversiones extranjeras era vital. En realidad estos tratados, más que de promoción, son de protección, porque lo básico y fundamental que tienen es un mecanismo de solución de controversias que sale de fuera de las competencias jurisdiccionales nacionales para intentar arbitrajes a nivel internacional. Quienes negociaron estos acuerdos en la década del 90, supongo que con muy buenas intenciones y siguiendo las directivas de estas nuevas políticas públicas, en realidad no es que no sabían leer la letra chica de los tratados bilaterales de inversión, sino que no había experiencia en la República Argentina en arbitrajes en donde el Estado era parte demandado por un particular. Argentina, por más de 25 años, yo no diría sufrió, pero participó de una experiencia vital en tribunales tanto del CIADI como Corte Permanente de Arbitraje, y creo que a través de esta experiencia, sobre todo no los negociadores que están ajenos a la defensa del Estado, sino aquellos que defendieron al Estado, entendieron muchas veces que esa letra chica no condecía no solamente con la intención que tuvieron en el momento de celebrar los tratados, sino tampoco con la intención de la contraparte. Y esto se evidencia en que hoy por hoy, si uno sigue el tratado modelo de Estados Unidos, vemos que refleja como intención de Estados Unidos en la negociación de nuevos tratados las mismas inquietudes que tienen los llamados estados en vía de desarrollo, importadores de capital. Simplemente para hacer referencia a dos o tres situaciones puntuales, el caso del trato justo y equitativo, que es uno de los pilares básicos de las obligaciones que asume el Estado, que no es nada distinto a acciones arbitrarias que toma el Estado y que están obviamente tratadas en el sistema interno argentino. Trato justo y equitativo llegó en la experiencia de casos o antecedentes de arbitrajes a ser una especie de esquema para incluir cualquier tipo de responsabilidad del Estado a través de actos que lejos estaban de ser arbitrarios o estar cerca de ser considerados que en derecho internacional se llaman los estándar mínimos. ¿Y por qué hablo de estándar mínimos?
porque básicamente cuando se habla de trato justo equitativo, se hace referencia, no en los tratados bilaterales de inversión, pero sí en la experiencia de los estados, a los estándares mínimos del derecho consuetudinario internacional. Para que haya un estándar mínimo, tiene que haber una práctica de estados consolidados en una costumbre internacional. Y en la costumbre participa el Estado a través de acciones o omisiones. Y lo que ha pasado en estos últimos 25 años es que la defensa de los inversores y fundamentalmente la discrecionalidad de ciertos tribunales arbitrales entendieron que esta fórmula habilitaba para cooptar la responsabilidad del Estado en situaciones que no estaban previstas por aquellos que idearon, negociaron, firmaron y ratificaron estos acuerdos. A tal punto que hoy, en este tratado modelo que Estados Unidos prácticamente circula para tentar al resto de los estados a seguirlo, incluso cuando no se trata de Estados Unidos como parte de estos acuerdos, claramente se redefine trato justo y equitativo en contra de muchos precedentes de tribunales arbitrales, diciendo que se refiere al minimum estándar del derecho internacional consolidado en la práctica activa o pasiva de los estados. Si un estado como Argentina o Chile no participa de esa práctica no le es oponible. De ahí que hay un límite claro a lo que es trato justo y equitativo conforme a este minimum estándar que está definido en otro tipo de precedentes. Hago referencia a esto porque es un ejemplo claro de cómo en alguna medida los tribunales arbitrales avanzaron sobre la falta de definición clara de los textos de los tratados bilaterales de inversión. Y siempre, diría yo, a favor de los inversores bajo la premisa de que son tratados de promoción y protección. Vuelvo a repetir, son tratados de protección, no de promoción, no hay ningún incentivo, salvo el hecho de poder tener la facultad o la posibilidad de litigar ante tribunales internacionales. Otro ejemplo claro y que vincula a la República Argentina por acuerdos que celebró prácticamente en los primeros años de la década del 90 es la llamada más favorecida. Esta cláusula de nación más favorecida, en el famoso caso Maffesini, fue interpretada en función a que incluso ciertas normas vinculadas a opciones específicas para jurisdicción internacional estaban admitidas a través de la cláusula de nación más favorecida. La reacción al caso Maffesini fue bastante dual. Cortes y tribunales arbitrales internacionales receptaron esto como un avance de la posibilidad de extender la jurisdicción arbitral cuando no había sido pactada en determinados términos a través de la cláusula de nación más favorecida. ¿Cuál fue la reacción frente a estos tribunales que aceptaron esta nueva tendencia a partir del caso? Bueno, fue justamente el oponerse, y en tratados bilaterales aparecen claramente restricciones a qué debe entenderse por cláusula de nación más favorecida. Para citar un caso en donde participa también Estados Unidos, en el acuerdo de CAFTA hay un anexo al tratado y a la parte específica, al capítulo específico de inversiones, en donde se redefine qué es cláusula de nación más favorecida en contra de lo que un tribunal arbitral definió en el caso Maffesini contra el Reino de España. Estos son dos ejemplos para tipificar la necesidad cuando se da la oportunidad de celebrar un nuevo acuerdo o cuando se da la posibilidad de renegociar en función a que termina o vence un plazo, puede denunciar el Estado para evitar una tácita reconducción, que el Estado tiene que tener bien en claro cuál es esta experiencia que no es en contra de la protección de inversiones, sino simplemente evitar abusos que constantemente se dan y sobre todo avalados a partir de ciertos tribunales arbitrales que tienen una especie de tendencia a pensar que estos tratados bilaterales de inversión solamente sirven para proteger
a los inversores. Y en alguna medida no están errados, porque si uno lee cualquier tratado bilateral de inversión, va a ver que hay obligaciones del Estado, pero ninguna obligación de los inversores. Es algo que hoy por hoy también se está reviendo, y sobre todo, y con esto voy a dar por terminado, que es un preámbulo en un tratado de inversiones. Bueno, en realidad el preámbulo no es letra muerta, es el chapó a partir del cual se instrumenta y debe interpretarse el texto y contexto de ese tratado bilateral de inversión. Y sorpresivamente, estos preámbulos, antes y ahora, siguen hablando de cooperación, la inversión que tiende a la cooperación y al desarrollo económico. Esta es una pauta que para definir inversión prácticamente no se tiene en cuenta cuando se define qué es inversión protegida. La inversión protegida está obviamente vinculada al desarrollo económico de los estados partes del tratado. Y quienes son los dueños, digamos, de la interpretación del tratado, la interpretación auténtica, son los estados, no el inversor, que simplemente es un beneficiario de un acuerdo celebrado entre estados. Para terminar, me hice un pequeño machete de críticas que vemos hoy, no necesariamente mías, algunas las comparto, en realidad casi todas, pero críticas que uno escucha en tribunales arbitrales, escucha en organizaciones internacionales y, por supuesto, en el mundo académico. Críticas al sistema institucionalizado. El sistema CIADI hoy por hoy está desafiado por otros sistemas. Si uno ve el cúmulo de casos que la Corte Permanente de Arbitraje, que tradicionalmente está llamada para solucionar conflictos entre estados, hoy por hoy hay muchos inversores que deciden ir a la Corte Permanente de Arbitraje y no al CIADI, que parecería el órgano institucionalizado creado específicamente para solución de controversias entre estados e inversiones. Entonces hay una especie de competencia que se da en función al descrédito que ha tenido en los últimos años, primero y principal, la composición de los tribunales. La elección del presidente de un tribunal arbitral es fundamental, y yo les puedo asegurar que aquellos que tienen alguna experiencia, cuando ven un nombre que cae como presidente del tribunal, uno ya sabe o intuye cuál es el resultado. Y esto es sumamente peligroso, y evidentemente es como que la comunidad de arbitraje se está clamando por nuevas figuras, no la figurita repetida que ya sobre el mismo caso fijó una posición determinada. Pero fundamentalmente es la falta de transparencia en la elección de los presidentes de los tribunales arbitrales. No hay un sistema que pueda visualizar ninguna de las partes, y dentro de las organizaciones se cuida celosamente la posibilidad de que trasciendan qué nombres están en pectore en el secretario o la secretaria de la institución. El otro tema que genera una tremenda crisis en el sistema de arbitrajes son los conflictos de intereses. Cuando uno ve los árbitros llamados por las partes o el presidente del tribunal que trabajan en estudios jurídicos, y estudios jurídicos de magnitudes insospechadas, en donde es muy difícil pensar que no hay un conflicto de interés respecto de clientes que otros socios pueden o no estar atendiendo. Situaciones muy concretas se han dado y la respuesta ha sido bastante híbrida, y hoy por hoy parecería, si el abogado dice, bueno, en el estudio jurídico mío se atiende a tal o cual empresa que tiene acciones de tal o cual otra que está vinculada a esta, que es la demandante, pero la atienden mis partners, yo no tengo nada que ver, etcétera, etcétera. Bueno, esto es bastante, digamos, discutible, y hay una tendencia a generar mayor credibilidad en los árbitros que son independientes, árbitros que se hablan de lo que sería la práctica o el counseling en derecho para dedicarse exclusivamente al arbitraje. El otro tema es duración de los procedimientos. En general se vendía la idea del arbitraje porque las jurisdicciones nacionales demoraban 5 o 10 años. Bueno, hay algunos casos en tribunales arbitrales en donde son los menos, pero se superan
esos tiempos y hay una tendencia generalizada a que, salvo los casos de la Cámara de Comercio de París, que fijan plazos bastante exiguos al tribunal y siempre hay posibilidad de pedir una especie de nuevo plazo, pero siempre en función a que estos plazos son para ser cumplidos. El resto de los sistemas no tiene esta posibilidad, con lo cual los tribunales se toman sus tiempos. Costo del arbitraje. Los costos del arbitraje hoy por hoy son inmesurables, es decir, la hora de determinados estudios jurídicos impacta obviamente tanto en demandado como en demandante. Yo diría también como un tema central son los laudos contradictorios. Hay infinidad de laudos en donde, incluso casos en donde el mismo coárbitro participa y da unanimidad en dos casos que son contradictorios en cuanto a la aplicación del derecho. Estas son situaciones que han generado, vuelvo a repetir, fundamentalmente dentro del ámbito académico, una especie de crítica que es apoyada tanto por inversores, por supuesto por el Estado, pero también por inversores que no necesariamente se ven beneficiados con sospechas específicas en cuanto, digamos, al quantum de determinadas indemnizaciones. Y finalmente, y con esto sí termino, el sistema de anulación, la falta de una revisión de ciertas situaciones realmente graves. Argentina, en tribunales del CIADI, en donde pidió anulación, el comité de anulación convalidó el hecho de que el tribunal había tenido un error de derecho, pero como el sistema de anulación prevé estas situaciones, sino la falta de fundamento, había un fundamento pero errado, entonces no había posibilidad de anular el laudo. Estas situaciones obviamente son intolerables hoy por hoy dentro de un esquema de derecho que pretende transparencia. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Usted planteó los desafíos o los problemas o las críticas que tienen estos mecanismos, pero bajo la premisa de que hay que hacer para que se pueda, que descubríamos en el panel anterior, y sabiendo que la justicia argentina tiene una desconfianza, digamos, genera una desconfianza por sus accionares recientes en los inversores, la pregunta es, ¿qué hay que hacer? ¿Es el CIADI lo mejor? ¿Hay que buscar otros tribunales arbitrales? ¿Hay que hacerlo pero con contratos mejor estructurados? ¿Qué hay que hacer? Bueno, fundamentalmente yo creo que es tomar conciencia de debilidades, procedimientos institucionalizados y empezar a jugar políticamente con esto, porque mis amigos del CIADI, si escuchan esto me van a odiar, pero creo que República condiciones de negociar sistemas con tribunales ad hoc o incluso ir a la Corte Permanente de Arbitraje, que por de pronto tiene un sistema de presidentes que es, digamos, un poco más transparente. Para simplemente o que tengan idea, es como que propone nombres a las partes y las partes pueden ir tachando nombres hasta que quede uno. Claro, también qué nombres pone que uno va a tachar, pero por lo menos hay una posibilidad de saber cuál es la dimensión última de la elección y no simplemente quedar en la definición de un secretario que obviamente lo hace de buena fe, pero que en fin, tiene sus amigos, digamos, según dicen las malas lenguas. Sí, sí. Hola. Sí. Bueno, muchas gracias. Embajador Daniel Raimondi. Bueno, buenas tardes a todos. Primero corresponde que exprese el agradecimiento a la Procuración del Tesoro de la Nación por haber invitado a la Cancillería a estar presente en este evento. Agradecer y expresar el honor que significa para mí ejercer esa representación, sobre todo estar en este panel con
tan relevantes y prestigiosos juristas, expertos en derecho en general y derecho internacional en particular. Honor obliga, tengo que mencionar que uno de los panelistas, el doctor Vinuesa, fue mi profesor de Derecho Internacional Público al ingresar a la Cancillería, y también debo expresar que yo soy licenciado en Economía. Así que pero de todas formas, creo que hay algunas cosas que puedo compartir que estimo merecerán el interés de ustedes respecto a este tema tan importante y tan relevante en el plan de reformas, el plan de transformación de la Argentina que está llevando adelante el Gobierno Nacional. El doctor Bianchi ha sido muy claro y muy explícito en señalar que la Argentina es un país estructuralmente necesitado de inversión extranjera. Ha sido así en el pasado y lo es todavía hoy en día más que nunca. Y la atracción de nuevas inversiones, el desarrollo de nuevos proyectos productivos es una prioridad sin duda del Gobierno Nacional para generar más actividad económica y para generar más empleo. El grave problema que estamos enfrentando es el altísimo nivel de desempleo que tiene la Argentina y el altísimo nivel de nuestra población que vive en condiciones de pobreza. Así que en este contexto las inversiones extranjeras juegan un papel extraordinario, extraordinariamente importante, y para la atracción de inversiones, los acuerdos bilaterales que contemplen esquemas específicos de promoción y protección de estas inversiones son una pieza clave. Esto también fue señalado por el doctor Bianchi, y el doctor Vinuesa ha mencionado varios aspectos de las dificultades que hemos tenido con el universo de acuerdos que se firmaron en la década de los 90, un total de 52 acuerdos bilaterales que están en vigor, que nos han llevado a enfrentar un récord de 59 casos arbitrales por reclamos fundados en supuestos incumplimientos, supuestas violaciones de las cláusulas de esos acuerdos. Yo lo que quiero compartir con ustedes es qué es lo que estamos haciendo, cuál es la política que está implementando la Cancillería en su rol de negociador, en su rol de interlocutor con terceros países, pero esto lo estamos haciendo con otras carteras del Estado, respecto de la negociación de nuevos acuerdos y la renegociación de algunos de estos acuerdos que datan de los 90. Hoy en día, y quizás esto no es tan conocido, ya tenemos firmados 3 nuevos acuerdos de promoción y protección de inversiones, uno con Chile, uno con Qatar y uno con los países del Mercosur. Todo esto ha ocurrido en los últimos meses. Estos que mencioné ya están firmados. Estamos negociando un acuerdo de inversiones con Japón y tenemos la intención de hacerlo con los países que integran el EFTA, con México, con Emiratos Árabes y con Singapur, y más adelante con la India, con Australia, Kuwait, Azerbaiyán y Andorra. Quisiera referirme ahora a las experiencias que se han extraído de los acuerdos de un formato propio de los 90 y cómo esto ha modelado las negociaciones que hemos llevado adelante y las que pretendemos llevar adelante para tener esquemas jurídicos que brinden un ámbito propicio para la atracción de inversiones hacia la Argentina, respetando lo que el doctor Vinuesa mencionó, que es este equilibrio entre lo que corresponde a la protección que espera el inversor para traer su capital y lo que corresponde a los intereses nacionales, los intereses públicos, las políticas que lleva adelante el gobierno en materia de desarrollo, de crecimiento y de atención a las necesidades de inclusión y las necesidades sociales, de desarrollo social en general.
Esto, como también se mencionó, no es un invento de la Argentina, hay un proceso de reflexión y de reevaluación que ha llevado a que lo que podemos denominar el paradigma de los acuerdos de inversiones, o lo que se llama ahora los acuerdos de tercera generación en materia de inversiones, ha sido avalado en ámbitos internacionales muy reconocidos y respetados, como puede ser la OCDE, como puede ser Naciones Unidas, a través de la UNCTAD, y esto está formando ya una corriente de pensamiento y de instrumentación en esta materia. Básicamente, la característica de estos nuevos acuerdos es incorporar disposiciones que establezcan una nueva relación entre Estados e inversores basado en un principio de igualdad de derechos, igualdad de obligaciones. No se abandona de ninguna manera lo que se refiere a la protección de los inversores extranjeros, pero lo que se busca es otorgar garantías jurídicas para promover el arribo de inversiones extranjeras, esto sigue siendo así, y también otros aspectos a los cuales me quiero referir rápidamente que hacen a esta cuestión del mayor equilibrio entre obligaciones y derechos de una parte y de otra, y también otra cosa que mencionó el doctor Vinuesa, que es un menor grado de discrecionalidad en lo que se refiere al margen de maniobra, al margen de trabajo que tienen los tribunales arbitrales, tanto en sus reglas de procedimiento, en la selección de sus integrantes y en la interpretación de las cláusulas de los acuerdos que tienen que aplicar en cada caso que se les es planteado. Por una parte, yo diría que es importante reconocer en estos nuevos instrumentos que hay una dimensión del desarrollo sostenible y del respeto de los derechos humanos. Otro aspecto es que la inversión extranjera que se va a privilegiar es la que tiene un carácter productivo, es decir, que tiene como objeto introducir capital y recursos que se encuentre efectivamente instalada en el país durante un tiempo estipulado y de acuerdo a las leyes, a las disposiciones nacionales, que contribuye efectivamente al desarrollo y al crecimiento de la Argentina. Que la liberación del acceso de inversiones extranjeras a la Argentina se da en condiciones de reciprocidad y con reservas necesarias dirigidas a proteger sectores estratégicos o los que consideramos estratégicos dentro de nuestra economía. Otro aspecto que ya se mencionó es la delimitación clara de la cláusula de nación más favorecida, excluyendo expresamente cuestiones procedimentales y estableciendo su aplicación a futuro, evitando de que se invoquen mejores derechos en forma vaga y ambigua, tales como están establecidos en los acuerdos del 90. También un principio que seguimos es la sujeción del denominado derecho de trato justo y equitativo, que también fue mencionado, al estándar mínimo, que este principio del trato justo y equitativo se ajuste al estándar mínimo de protección reconocido por el derecho internacional consuetudinario. En ese sentido, nosotros rechazamos, la Argentina está rechazando la inclusión de las denominadas expectativas legítimas dentro del concepto de trato justo y equitativo. También un principio muy importante que es que se incorpore lo que se llama el derecho de los estados a regular. Reconocer que los estados tienen un espacio regulatorio que tiene que ver con sus derechos soberanos para aplicar sus políticas públicas en materias de las más variadas, que pueden tratar cuestiones de salud, de trabajo, de medio ambiente, de protección de la niñez, de la mujer, de la tercera edad, del orden público, en fin. Este derecho es muy, muy importante porque hace al balance el equilibrio necesario que tiene que haber en la relación entre estados e inversores. Y es una gran diferencia respecto a la asimetría que observamos, y esto también fue dicho, en los acuerdos de la década de los 90, donde el enfoque estaba privilegiando centralmente los intereses de los inversores. También estamos impulsando incluir obligaciones en cabeza de los inversores, tales como responsabilidad social empresaria, obligación de los inversores de cumplir con la legislación del Estado receptor,
y otras disposiciones que apuntan a lo mismo. La incorporación de foros alternativos también fue mencionado. Me disculpo si estoy repitiendo, pero me parece importante enfatizar estos principios que nos están guiando. Foros alternativos al CIADI, al Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones, como por ejemplo puede ser la Corte Permanente de Arbitraje, la aplicación del reglamento de arbitraje de UNCITRAL y eventualmente mecanismos ad hoc, mecanismos de solución de controversias ad hoc entre el inversor y Estado. Es que se establezca claramente el procedimiento para la selección de los árbitros a fin de evitar discrecionalidades y un abuso de las reglas procesales por parte de los tribunales. También nos parece importante que esté incorporada la posibilidad de apelar las decisiones arbitrales a un mecanismo de revisión de segunda instancia para otorgar previsibilidad, credibilidad al mecanismo de solución de controversias y garantizar así una mayor constancia y consistencia en la jurisprudencia, ¿no? Nosotros consideramos esencial promover esta visión de acuerdos de inversiones que no son autocontenidos, sino que integran todo un esquema que desde el punto jurídico pretende promover asuntos tales como los derechos humanos, la protección del medio ambiente, los derechos sociales y laborales, por mencionar algunos. Es una visión más abarcativa e incluyente de la problemática de las inversiones en el contexto de lo que es la necesidad de promover el crecimiento y el desarrollo de la Argentina. Esto significa que al abordar el contenido de un acuerdo de inversiones, en un caso concreto, los tribunales arbitrales deberían tomar en cuenta, además de los derechos de los inversores, un conjunto de derechos que hacen a todos los habitantes del Estado, cuya protección es una obligación que recae en cabeza de las autoridades. Y la existencia de estos derechos de la población no debería ser ignorada por un tribunal arbitral al momento de analizar si un Estado incumplió o no las obligaciones que tenía que emanaban de un acuerdo de promoción y protección de inversiones. Este abordaje, que es holístico y a la vez sistémico de la problemática, contribuye a promover una relación equilibrada, como dije, entre Estados e inversores, y esto es el corazón del nuevo paradigma que estamos impulsando y que es la base de las actuales negociaciones que estamos llevando adelante con los países que mencioné. En este sentido, Argentina celebra el surgimiento de acuerdos de inversiones de tercera generación, adoptamos sus postulados y creemos que esto va a moldear y a promover la negociación y conclusión de acuerdos más justos y equilibrados para países como el nuestro. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, embajador. Al repasar, vemos este cambio de principios rectores de algunos 52 acuerdos bilaterales de los 90 que no incluían un montón de cosas que ahora se pretenden incluir. Me surge la siguiente duda y es ¿dónde aparece la seguridad jurídica? Porque una cosa es cómo diseñamos ciertos contratos, que al momento que se diseñan es lo mejor que se prevé, de cómo se instrumentan y se cumplen esos contratos hasta escribir nuevos contratos, que sería otro tema. Yo creo que con este nuevo modelo de acuerdos la seguridad jurídica se ve reforzada, se ve no solo garantizada, sino precisada en términos mucho más claros, específicos, que dan muy poco margen a la discrecionalidad y a la interpretación por parte de la instancia que, llegado el caso, tenga que considerar un caso y tomar una decisión sobre el caso. De ningún modo esto va en detrimento del aspecto que sigue siendo central, que es la protección, porque sin protección las inversiones no vienen. Eso lo tenemos clarísimo,
Pero nos parece que a través de estas aclaraciones conceptuales, procesales y relativas al funcionamiento de los tribunales arbitrales en general, estamos brindando más seguridad jurídica de la que existía antes y siendo funcionales a nuestro objetivo, que es el de facilitar y promover el desarrollo de la Argentina. Porque va quedando abierta, creo, una pregunta, y es: la protección tiene que ser a las inversiones, la protección tiene que ser al inversor, tiene que ser al Estado, tiene que ser a las personas que habitan en el país. Y entonces la protección puede interpretarse de forma muy amplia, y ahí la importancia de la seguridad jurídica. Pero bueno, seguiremos conversando después. Doctor Rosati. Bueno, el agradecimiento a la Procuración del Tesoro por la invitación, en la figura del procurador, el doctor Saravia Frías. La verdad que yo me siento muy honrado de estar hoy aquí frente a este auditorio, compartiendo este panel con tan prestigiosos profesionales. En el año 2003 y 2004 me tocó ser procurador del Tesoro de la Nación y estructurar una línea de defensa del Estado Nacional frente a lo que eran decenas de demandas presentadas en el CIADI por inversores extranjeros planteando violación a los tratados bilaterales de inversión. Hicimos ese trabajo durante los 2 años con mucho ahínco, con mucho tesón, con mucho profesionalismo, con profesionales argentinos, y creo que se pudo estar a la altura de las circunstancias porque probablemente suplimos con mucha dedicación ciertas asimetrías que teníamos con relación a las contrapartes. Yo celebro que muchas cosas de las que decíamos en aquella ocasión sean contempladas ahora, y la verdad es que me complace muchísimo escuchar las intervenciones anteriores en el sentido en que el sistema arbitral debía, de alguna forma, para decirlo de un modo muy sintético, humanizarse. Es decir, debía tener en cuenta que la inversión es un proceso común, es una aventura en alguna medida común, que no puede desentenderse de los avatares de la economía de los países en los que se radica. Como si eso fuera poco, diría que los países que en el año 2002, 2003, 2004, 2005 eran fuertemente aperturistas, hoy son proteccionistas y viceversa, con lo cual hay un factor exógeno que viene a incidir de un modo muy relevante sobre las reglas jurídicas en la materia. Quiero decirlo esto porque si no pareciera que hay países que están destinados por su nombre o por su trayectoria o por su ubicación geográfica a ser proteccionistas y otros a ser aperturistas, cuando vemos que en la realidad de la economía mundial esto realmente no acontece. En cierta ocasión nosotros estábamos defendiendo al Estado argentino en un tribunal CIADI en París, dimos una conferencia y al final de ella una serie de abogados brasileños que yo vi que estaban en el auditorio, nos consultaron. Y yo vi que estaban presentes y Brasil no tenía tratados bilaterales de inversión como tenía la Argentina. Y yo les dije, ¿por qué vienen ustedes aquí si ustedes no tienen el problema que estamos teniendo nosotros? Y me dijo, porque nosotros no queremos tener este problema. Y ahí me di cuenta de otra cosa, algo que aquí se ha dicho con mucho acierto. La inversión no depende de un tratado, o no depende exclusivamente de un tratado. La inversión depende de la confianza. Y la confianza no se obtiene con un papel o con un tratado. Podemos tener tratados y tener pocas inversiones. Brasil tenía muchísimas más inversiones que la Argentina en esos momentos y no tenía firmados tratados bilaterales de inversión. Había más confianza en el Estado brasileño, seguramente en aquellos momentos, y había una percepción de la seguridad jurídica de la que se olvidó recién diferente. Los países que obtienen inversiones son aquellos que se respetan a sí mismos, que respetan su constitución.
y esta es la regla que permite dar estabilidad normativa. También celebro que acá se haya dicho que hay un reestudio, un reanálisis de los tratados bilaterales de inversión que se están venciendo, algunos que se han reconducido pero pueden ser renegociados, o algunas celebraciones nuevas de tratados bilaterales. Porque también algo que nos decía la experiencia de aquella época en la defensa del Estado argentino era que entre el momento en que se celebra un tratado, un momento 1, el momento en que acontece la inversión del inversor de nacionalidad de ese tratado, momento 2, y el momento del conflicto de la inversión, suele pasar mucho tiempo. Y pueden pasar muchas cosas entre este momento 1, si yo lo dejo congelado en el papel, el tratado bilateral, y el momento 3, que es el momento del conflicto. Por eso es muy importante que el tratado se mantenga vivo. ¿De qué manera? A través de las reuniones periódicas entre los estados signatarios para ir regulando interpretaciones, asignación de sentido a palabras, a expresiones, protocolos que permitan reducir el margen interpretativo de quien después, frente a un conflicto, vaya a analizar ese tratado. Yo creo muy importante esto, realmente muy importante que pueda hacerse, porque si no, el momento T se retrotrae al momento 1 y han pasado muchas cosas ahí. Hablando de los momentos, de los tratados, de la inversión y de los conflictos. Normalmente el inversor, y está bien que así lo haga, porque defiende su interés, se concentra en el momento del conflicto, que es el momento más álgido, más difícil para su interés, ¿verdad? Saca la foto de una película. La inversión es una película que empieza en un momento, está destinada a finalizar en otro momento, sobre todo cuando la inversión refiere a servicios públicos, y el conflicto es una foto. Pero hasta ese momento 2, que se ubica en un punto intermedio entre el momento 1, que es cuando empieza la inversión, y el momento 3, que es cuando finaliza, podemos hacer un balance entre el momento 1, firma de la inversión, concreción, y el momento 2, que es el momento del conflicto. Porque es probable que el inversor en el momento 1 haya calculado una tasa de riesgo teniendo en cuenta las características del país en el que va a invertir. Y esa tasa de riesgo, que puede ser alta, o no, pero puede ser alta, de hecho son tasas diferentes conforme a los países en los que se invierte, puede haber generado una ganancia frente a un episodio conflictivo que no se suscitó. Cuando se suscita y se detona esa circunstancia, tenemos un balance. Normalmente esto no es percibido, sino que se va al momento estricto de la lesión. Y en ocasiones, el momento del conflicto puede ser superado para llegar al final de la película, que es el final de la inversión, donde tendremos otro balance general. Es importante que el Estado también contribuya de buena fe en un momento de crisis o de conflicto para tratar con medidas paliativas que la inversión se sostenga, se mantenga, para que una cierta ecuación razonable no haga frustrar la loable intención de la inversión. Pero el cálculo de riesgo que ha tomado el inversor en el momento inicial, las vicisitudes de la economía mundial que pueden incidir dentro de las economías nacionales, la potestad regulatoria razonable del Estado que se ejercita al interior de la economía nacional, los intentos paliativos que muestran la buena fe de los contratantes, pienso que son elementos que hay que tener presentes y que deben ser incorporados en la medida de lo posible en la letra de los nuevos tratados bilaterales de inversión. Nos tocó ver en aquella experiencia, que fue, digamos, la primera, que generó el llamado caso argentino. Uno no lo decía con orgullo, porque el caso argentino era entre bochornoso y heroico, digamos. Era bochornoso por la cantidad de conflictos que teníamos y era heroico por la forma en que tratábamos de llevar adelante las defensas en ese momento. Nos tocó ver algunas fallas que aquí se describieron con mucha agudeza, en particular del régimen de arbitraje SIADI, previsto para sustentar, resolver
un conflicto que se veía como una patología, como algo excepcional, en el que se apelaba a un tribunal internacional que también era excepcional porque primero estaba la jurisdicción nacional. Es decir, el conflicto era una excepcionalidad, la recurrencia en la letra al tribunal arbitral era otra excepcionalidad. Bueno, la excepción se convirtió en regla. El conflicto fue la regla en materia de relación con los inversores extranjeros y los tribunales arbitrales empezaron a declarar competentes, a partir de muchas estrategias, mucho antes de lo que en algunos casos decían los propios tratados bilaterales de inversión. Entonces lo que era excepción se convirtió en regla. ¿Y qué rostro mostró el régimen CIADI frente a esta circunstancia? El peor rostro. No había una visión de conjunto. La visión de conjunto de la crisis la tenía el Estado, que era, digamos, el recipiendario, el receptor de los conflictos, ¿verdad? Pero uno tampoco podía decirle al inversor, mire que yo tengo 50 casos y el suyo es uno solo. Esto se agudiza si además, como además ocurrió en los casos CIADI, algunos inversionistas que eran minoritarios o no controlantes de la inversión planteaban su reclamo, una especie de excursión de pesca a ver cómo me va en el tribunal CIADI. Entonces esto en vez de 50 casos podían ser 100 o 120 o 150 para el Estado. Un Estado que había hecho, a partir de sucesivos gobiernos, muchas cosas mal para llegar al momento al que llegó, por supuesto que sí, ¿verdad? Pero ahí vimos que falta una visión de conjunto, como aquí se ha dicho muy bien. Hay jurisprudencia contradictoria. Cada tribunal arbitral es un mundo en sí mismo. Pueden decir A frente a un tema y sobre el mismo tema pueden decir B, esté el mismo país u otro país. Eso no es seguridad jurídica, eso es inseguridad jurídica. Yo llamo la atención respecto de que puede haber falta de seguridad jurídica en un régimen arbitral, no solamente en la jurisdicción argentina o en la jurisdicción nacional. Y el sesgo estrictamente patrimonialista, que ahora se pretende corregir, y lo veo magnífico en estos proyectos de nuevos tratados bilaterales de inversión, convertía a un Estado nacional en una especie de sociedad anónima. Y un Estado soberano no es una sociedad anónima, es decir, es imposible considerarlo de esa forma. Uno entiende que el inversor vaya con su reclamo y con su justo reclamo. Lo que debe ser entendido en algún momento de toda esta película es que un Estado soberano no es una sociedad anónima. Y sobre todo cuando la inversión se vincula a la prestación de servicios públicos, ahí se conecta la relación entre capitalismo y democracia. Una relación que a veces... ¿Por qué? Porque el capital tiende a la internacionalización, tiende a borrar las fronteras nacionales. Lógicamente, el mercado tiene una lógica internacional. Los estados para el mercado suelen ser articulaciones de base geográfica sin mucha lógica para el capital, ¿verdad? Entonces ahí hay una tensión que hay que saber llevarla, que hay que saber moderarla. En estos, desde el 2004-2005 a la fecha, en estos años que han pasado, yo he visto que muchas de las críticas que señalábamos en ese momento han sido asumidas. Y la verdad es que veo con muchísima satisfacción que se hable de responsabilidad social empresaria, que se hable de políticas amigables sobre el medio ambiente, que se hable de desarrollo sustentable y que se incorporen estos estándares en los tratados bilaterales de inversión. Porque esto viene a achicar la brecha en la incomprensión de un Estado, digamos, nacional, soberano, democrático y el capital internacional. Me parece muy importante acercar esto, para evitar el salto al vacío que muchas veces significaba recurrir a un tribunal arbitral CIADI en ese momento. Se han citado aquí varios de los problemas, de los inconvenientes en el reclutamiento de los árbitros. Yo agregaría uno que vi muy claro, la falta de conocimiento del derecho público local. Un árbitro que va, si bien se maneja con estándares internacionales, no puede desconocer las reglas del derecho público del Estado de la inversión.
Y si el país tiene una raíz, digamos, de regulación de derecho público anglosajona o continental europeo fuertemente diferente, pues eso a veces ni se sabía. En algunos casos no se conocía bien el idioma del Estado argentino donde se habían suscitado los conflictos y había cláusulas que había que interpretar en idioma castellano, lógicamente. Otra de estas situaciones que, y si se está en la renegociación del TBI, creo que sería muy importante, el principio de confidencialidad. Cuando nosotros íbamos a las audiencias en el CIADI, se nos planteaba la norma de la confidencialidad como algo fundamental. Y yo eso lo entiendo en un proceso arbitral entre privados. Pero un abogado que va a defender al Estado Nacional no puede basarse en la confidencialidad porque hay un principio republicano que hace a la publicidad de los actos de gobierno. Entonces, en mi caso, procurador del Tesoro, yo tenía que decir cuál era la línea de defensa y cómo me había ido. Estas cosas que son propias, insisto, de una visión lógicamente patrimonialista, donde el conflicto es la excepción y donde la jurisdicción internacional es la excepción cuando se convierte en regla, como se convirtió en el caso argentino, trastoca estos factores. Yo creo que hay que tenerlos muy presentes. Algunos aspectos podrán ser confidenciales. La línea de defensa del Estado Nacional no puede ser algo confidencial, es insostenible, genera incumplimiento de deberes de funcionario para aquel que pretenda llevarla adelante. Finalmente, el tema de la cláusula de la nación más favorecida que aquí se ha dicho. Aplicada a cuestiones procesales o sustantivas, terminaba convirtiendo un tratado bilateral entre la Argentina y el país X en un tratado multilateral, porque jurisdiccionalmente le aplicaban cláusulas que estaban previstas para el tratado de Argentina con el país Y, con el país Z, con el país J y con el país H. Yo creo que esto rompe un principio de buena fe. Si el tratado entre Argentina y el país X es distinto al tratado entre Argentina y el país Y, es porque en los distintos momentos en que se celebraron hubo contextos diferentes o porque la confianza recíproca entre el Estado X y Argentina y el Estado Y y Argentina son distintas. Esto hay que respetarlo. Por eso mantener viva la letra y la interpretación del tratado a través de reuniones constantes impide generar, o por lo menos frustraría o entorpecería, lograr generar, asimilar estas interpretaciones que son realmente, en algunos casos, casi desopilantes. La interpretación al extremo de la cláusula de la nación más favorecida, que nosotros, irónicamente, en la defensa del Estado Nacional decíamos es la cláusula del inversor más favorecido, no de la nación más favorecida. Esto hay que tenerlo muy presente también en los procesos de renegociación. Para ir terminando, aquí se ha dicho algo muy relevante, creo que los tres profesores que me han precedido en el uso de la palabra lo han dicho con claridad. No puede ser indiferente para un proceso de inversión el factor democrático, respeto de derechos humanos. Pero no es porque lo diga uno, porque la Constitución Argentina en el 75, inciso 24, cuando habla de procesos de integración que generan lazos más fuertes, un proceso de integración entre un país y otro, habla de igualdad, reciprocidad, vigencia de la democracia y derechos humanos. Si yo estoy pidiendo eso para un proceso de integración, no puedo negar estos principios para un proceso que me va a vincular en temas de inversiones con otro país a nivel bilateral. Esto es muy relevante y yo celebro que forme parte de la agenda, lo mismo que el desarrollo sustentable, para entender que en la inversión no es que sea una aventura común en todos los aspectos, porque por supuesto cada uno va a defender luego el ángulo que más le convenga en caso de conflicto, pero para entender que el destino del país, sobre todo en hipótesis de emergencia, el destino de la emergencia es tan relevante para el Estado que la sufre como para el inversionista. Y también para vincular, insisto, derechos humanos con inversión. El extranjero no puede ser tratado de una forma cuando es inversor, a veces de modo privilegiado, y cuando no es inversor, a veces de un modo fuertemente diferente. Y sobre todo en los países desarrollados ocurre esto. Cuando es inversor, procuro contenerlo dentro de una isla que esté
aislado de las vicisitudes que puede tener la economía del país, y cuando no es inversor, a lo mejor es un ciudadano de segunda categoría. Hay que tener mucho cuidado con esto también. Uno no le puede pedir tal vez esto al capital, pero sí le puede pedir al Estado esto, que busque un cierto paralelismo entre estos factores. Termino diciendo, como responsabilidad del Estado también, porque me tocó en el ejercicio de la defensa del Estado Nacional. Los países, en este caso Argentina, no puede mostrar un rostro determinado hacia adentro y un rostro diferente hacia afuera. Esto ha sido un talón de Aquiles en el caso argentino. No podemos decir hacia afuera que estamos en una absoluta emergencia, que no podemos hacernos cargo de nada, y hacia adentro decir estamos en el mejor de los mundos, nos recuperamos, somos un país ejemplo, el milagro argentino. Lo digo en términos atemporales a esto, porque esa asimetría se percibe por el lado del inversor. Entonces, esta coherencia que le pedimos al inversor, este esfuerzo de coherencia que le pedimos al inversor, en cuanto a que tenga en cuenta la situación del país en donde va a invertir, también hay que pedírsela al Estado. Uno no puede vivir en emergencia permanente para no cumplir obligaciones en el exterior y decir al interior que estamos en el mejor de los mundos. Hay que buscar coherencia en esto, porque eso a nivel conflictivo, a nivel de los juicios en el CIADI, termina mal. Termina mal. Entonces, termino con aquella anécdota de los colegas brasileños. Los países que reciben mayores inversiones, a los que se les puede garantizar más seguridad jurídica son los países que se respetan a sí mismos. El inversor sabe que hay países donde puede obtener una tasa de retorno por un corto tiempo más alta, pero la inversión que aquí se ha dicho queremos, no la inversión golondrina, la inversión de mediano y largo plazo, requiere confianza. Y la confianza se brinda también a partir del respeto del propio Estado por su propia Constitución. Gracias. Vamos preparando algunos micrófonos. Mientras tanto, retomando lo de la confianza y el ejemplo de los brasileros, ¿qué querría decir? ¿Cómo puede el Estado argentino recuperar la confianza, recuperar ese Estado que contribuya de buena fe para llegar a un momento a hacer los tratados binacionales casi irrelevantes, ¿no? ¿Cómo se puede? Porque esa es la esencia es recuperar la confianza y tener un Estado soberano pero no arbitrario. ¿Cómo se hace? Bueno, la confianza, usted sabe que en todos los órdenes de la vida tarda mucho en conseguirse y es muy fácil de romperse, con un solo acto se puede romper, en todos los órdenes de la vida, ¿no es cierto? Las personas jurídicas en esto no son diferentes que las personas físicas. Me parece que es un camino largo, pero es un camino que, como diría Kafka, lo más importante de los caminos largos es el primer paso, es el más difícil el primer paso. Yo diría entonces que los gobiernos tienen que honrar la constitución del país en el que están, tienen que manejarse con seriedad. La ejemplaridad es muy importante de los funcionarios públicos. El combate a la corrupción también es muy importante. Estos son factores que pueden parecer internos, nada más que internos, pero yo creo que tienen una fortísima relevancia en el ámbito internacional. Y luego también la conversación permanente, mantener vivos los tratados bilaterales, el diálogo constante entre la Cancillería, la Procuración del Tesoro y los inversores y establecer, sobre todo más que inversores, país a país, un protocolo para decir esto lo vamos a interpretar así, para nosotros esto, porque cuando se habla de emergencia y usted tiene un tratado bilateral con Estados Unidos, emergencia para Estados Unidos es una cosa y emergencia para Argentina es otra. Nuestras emergencias son económicas. Las emergencias en Estados Unidos pueden ser de seguridad internacional. Entonces, si nos decimos cada uno de nosotros qué vamos a entender por emergencia,
es muy importante. Entonces yo creo que la confianza se logra así, ¿no es cierto? Se logra así. Y fortaleciendo la justicia argentina. Porque el primer paso, digamos, el primer escenario del conflicto está en la justicia nacional. Me hago cargo de lo que estoy diciendo, por supuesto, con el cargo que tengo. De ya. Si nosotros fortaleciéramos, si nosotros mejoráramos, para lo cual se necesita lo mismo que dije recién, ejemplaridad ética, mucho trabajo y cierto tiempo. Si se fortalece la imagen de la jurisdicción, de la justicia argentina, de la justicia nacional, eso va a ser también una garantía para el inversor. Mire, cuando yo era procurador monitoreaba, no es que tenía la responsabilidad primaria porque eso es imposible, el tema de la deuda externa y los tribunales arbitrales ya de temas de inversión. En la deuda externa, la justicia que juzgaba en los incumplimientos argentinos era la justicia de un país extranjero, ¿no es cierto? Esa justicia de ese país extranjero nos daba mucho más confianza, pero mucho más confianza que un tribunal arbitral internacional. Quiere decir que no es cuestión de extranjero o nacional, había mucho más confianza. Y de hecho, uno ve la experiencia y uno veía que, bueno, había hasta una comprensión por parte de un juez distrital de otro país de las complejidades que tenía en la ejecución de un bono de la deuda externa que las que tenía un tribunal arbitral en la materia de inversión. En este camino de recuperar la confianza en el Estado y en la justicia argentina, los abogados del Estado tienen un rol importante. ¿Qué mensaje tiene para ellos que están aquí presentes? Bueno, yo tengo una especial debilidad por la Procuración del Tesoro, por los abogados del Estado. Sinceramente me parece que la Procuración además puede hacer algo que estábamos reclamando recién en el ámbito internacional, y lo hace de hecho, puede unificar criterios. Y eso es muy importante para el inversor, porque la Procuración del Tesoro puede unificar los criterios de la jurisdicción de las direcciones de asuntos jurídicos de todos los ministerios y de los organismos descentralizados del país. Entonces, a través de instrucciones, a través de modelos de contestación de demanda o de formulación de demanda, se unifica, y ahí tenemos un factor de seguridad jurídica, se unifica un mensaje. El rol del Procurador del Tesoro de la Nación es un rol sustantivo, porque no solamente es el abogado del gobierno, es el abogado del Estado, ¿no es cierto? El error que error que uno puede cometer como Procurador del Tesoro lo va a pagar el país durante muchos años, pero de los aciertos también se van a beneficiar. Entonces, yo creo que estar permanentemente en línea las direcciones de asuntos jurídicos con la Procuración, que la Procuración sea un organismo muy fortalecido, que fortalezca, no sé cómo lo tendrá ahora, porque yo perdí contacto con esto, que tenga un ámbito internacional muy fuerte para asumir la defensa, en el que trabaje en conjunto con la Cancillería como se hacía en esa época, me parece sustantivo. A ver si tenemos preguntas de ustedes, los protagonistas. Tenemos micrófonos aquí, levanten la mano. Lo tienen todo claro entonces, ¿no? Ahí atrás tenemos el primer valiente. Gracias, buenas tardes. Primero que nada agradezco la Procuración del Tesoro y fundamentalmente a este panel esta participación. La mitad de las preguntas se conjuraron con la última intervención del doctor Rosati, pero permítanme un pequeño marco como para ubicar la pregunta, y tiene que ver con esto de que el sistema debería humanizarse, que no puede estar el sistema de TBI al arbitrio de las inequidades o la asimetría entre el inversor y el país que requiere la inversión. Dentro de ese contexto, la primera pregunta para el señor vicecanciller tiene que ver con que, sin lugar a dudas, y bien lo puede decir el doctor Rosati, los TBI firmados en la década del 90, más que tratados de inversión, pareciera que fueran entregas o contratos de adhesión leoninos, por lo cual entiendo que debieran en algún momento ser denunciados. Aplaudo y por supuesto con la mayor
mayor de las felicidades que la Cancillería haya tomado nota y tenga como política el firmar nuevos tratados de inversión de tercera generación. ¿Cuál sería la pregunta? En concreta es cuándo convertimos aquellos tratados de inversión en tratados de tercera generación. Sí, muchas gracias porque su pregunta es realmente central y relevante y hace a un delicado equilibrio que tratamos de mantener entre lo que mencioné en mi intervención sobre la acuciosa necesidad que tiene Argentina de recibir inversiones extranjeras para consolidar su plan de reformas y de transformación, para lograr poner a nuestro país en la senda de los países desarrollados como nos merecemos por la dotación de recursos humanos y recursos naturales que tiene la Argentina. Denunciar los tratados, lisa y llanamente, interpretamos que significaría mandar una señal incierta a los potenciales inversores que pretendemos atraer. Lo que estamos proponiendo a nuestras contrapartes en estos marcos legales, bilaterales, es la renegociación. Renegociación con los argumentos que se han esgrimido en este panel, que son muy atendibles. Condenar hoy, en noviembre de 2017, los acuerdos que se firmaron en 1990 es muy fácil, pero todo es cuestión de contextualizar los momentos en que cada cosa ocurrió. Hoy la renegociación tiene antecedentes, tiene sustentos conceptuales, jurídicos, racionales, que están avalados por distintos organismos internacionales, que son estos acuerdos de tercera generación práctica por muchos otros países relevantes del concierto internacional, y por eso entendemos que ese es el camino. También es importante tener en cuenta lo que se mencionó aquí, es qué es lo que hace que un inversor decida traer su capital a generar un emprendimiento productivo en tal o cual país. No es solamente el tratado de inversión. Y se mencionó el caso de Brasil, que sin tener tratados bilaterales de promoción y protección de inversiones firmados, recibió un cúmulo de inversiones impresionante. Eso también tiene que ver con el tamaño de su economía, el tamaño de su población, en fin, es un conjunto de elementos que hay que dimensionar en forma integral. También las circunstancias. Ahora Brasil, por ejemplo, está impulsando, un país que firmó acuerdos en los 90 y no los puso en vigencia, ahora está impulsando acuerdos de lo que llama promoción y cooperación en materia de inversiones. ¿Por qué? Porque Brasil está invirtiendo afuera. O sea, en vez de ser un país que busca captar inversiones, se ha convertido en un país que invierte en el exterior. Entonces, ha firmado ya varios acuerdos con terceros, y el acuerdo que se firmó en el Mercosur está basado en ese modelo, orientado más a la visión de quien busca generar un marco de estabilidad y seguridad jurídica para sus propias inversiones. Esa es la respuesta que yo creo que le puedo dar a su pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Sí, perdón, la segunda. También en el mismo orden y siguiendo al doctor Rosati, con quien concuerdo en sus apreciaciones, para que tengamos el respeto, necesitamos ser serios. Y para ser serios, también el sistema debiera recoger el factor democrático y de derechos humanos. La pregunta es, ¿cómo se hace entonces para intentar tratados bilaterales de inversión con, por ejemplo, naciones como Azerbaiyán o Turquía o qué sé yo, cualquiera de las que encabeza las listas de violaciones de derechos humanos? Gracias. ¿Quién quiere contestar? Sí, cómo no. Bueno, la pregunta no es que sea difícil, la respuesta es difícil, ¿no? Más que la pregunta. Yo me remito a lo que dice la Constitución. Yo fui convencional en el 94. Nosotros escribimos esa cláusula con convencimiento que, por supuesto, debía ser cumplida. La cláusula refiere a los procesos de integración, ¿verdad? Esto estamos hablando de una situación de inversión y que es una ligazón menos estrecha.
Pero yo creo que es un factor, que no tiene que ser desdeñado por el negociador argentino al momento de celebrar un tratado. Por supuesto que debe ser tenido en cuenta, porque a lo mejor en el corto plazo se pierde algo, pero en el mediano y largo plazo es mucho lo que se gana, ¿no? No quiero hacer juicio de valor sobre ningún país en particular, desde ya, pero me parece que es un factor a tener presente, primero porque es una cláusula constitucional que establece un parámetro, ¿no es cierto? Segundo porque, bueno, la aplicación sustentable de esta cláusula va a dar una imagen de país también hacia el extranjero en relación al nuestro, ¿no? Y yo creo que en ese sentido hay que buscar los caminos, nadie mejor que, por ejemplo, la Cancillería, que sabe moverse en ambientes internacionales donde intereses, ideologías suelen ser fuertemente diferentes, para encontrar la forma en que las cláusulas finalmente redactadas sean satisfactorias, por lo menos en la hipótesis la hipótesis de la inversión hacia la Argentina o de la Argentina hacia esos países. Ni que hablar que hay otro factor de moralidad relevante aquí, que es el origen de los fondos, ¿no es cierto? Que no se ha dicho, pero bueno, lo descontamos, ¿no es cierto? Acá estamos hablando del origen de los fondos de la inversión, y también la Argentina está dentro de un contexto internacional donde no puede serle indiferente de dónde provienen los fondos que se pretenden invertir en nuestro país, ¿no? Ese también es otra exigencia ética que no remite necesariamente a determinados países, sino tal vez a otros países de los que estamos pensando. Doctor Bianchi, me gustaría terminar. Usted comenzó mostrando con ejemplos muy claros determinadas falencias o actos de la justicia argentina que terminaban impactando en el atractivo del país para esas inversiones. Las herramientas que hemos mencionado aquí, ¿cree que contribuyen en parte mucho a resolver esos problemas que tiene la Argentina? Yo creo que contribuyen y mucho, porque en primer lugar, el inversor, como bien ha dicho el doctor Rosati, no se lo trae por un tratado necesariamente, por muy bueno que sea. El tratado puede ser muy bueno y puede estar muy bien escrito, pero si detrás de eso no hay una realidad económica y sustentable, no va a haber inversión. Yo lo que creo es que más allá de la protección de la inversión, lo que el derecho debe dar es certeza. La certeza es que las obligaciones, tal como hayan sido pactadas, se van a cumplir. Y esto es lo que durante muchos años ha sido un gran déficit de la Argentina, que la Argentina no ha sido un país que ha honrado debidamente las obligaciones que ella misma ha asumido. Por eso ponías el ejemplo de Clarion Corporation, que es un típico caso de establezco yo todas las reglas y después no las cumplo. Esto es lo que no debe ocurrir, porque esto sí desalienta fuertemente. Ahora, establecer reglas al comienzo, la pregunta que hacía ya el doctor sobre qué pasa cuando se celebra un tratado con un país que no respeta los derechos humanos. Bueno, o no se celebra, o se le establece como condición esencial que en ese tratado no se podrá poner ninguna cláusula que afecte el orden público argentino, y esto es así. Ahora, esto no va a desalentar la inversión, esto creo que la va a alentar porque va a demostrar una firmeza en la Argentina en la negociación. Yo creo que esta revisión, estos tratados de tercera generación, van a ser igualmente atractivos para los inversores, porque, insisto, el problema no es el tratado, el problema es la certeza de que se va a cumplir, y eso no está escrito en la letra del tratado, esto está en gestos, en señales, en actitudes, en comportamientos que hacen a la confianza, que es un intangible. Exactamente, en última instancia, como decía el doctor, son países que se respetan a sí mismos, y esa es la invitación. Agradecemos al panel con muy fuerte aplauso. Finalizado este segundo panel, los invitamos a un receso y los esperamos a las 15 horas para continuar con los paneles de la tarde. Les pedimos, por favor, conservar su credencial de acreditación. Será considerada la asistencia en lo que resta de la jornada para la entrega de los certificados correspondientes. Muchas gracias.